Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Patti. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en su programa Una aventura de fe. Gusto en saludarles una semana más. Que el Señor sea nuestra fuerza para iniciarla. Que el Señor sea esa sabiduría que necesitamos para enfrentar todo lo que venga con esta semana, que a veces no es fácil, lo sabemos. Pero sin duda, tomados de la mano del Señor, todo es más fácil. Todo puede ser resuelto según sus planes divinos. Así que espero que tengan una bellísima semana, que se tomen de la mano de Jesús si en algún momento sienten que han soltado su preciosa mano, esa mano que nos fortalece, esa mano que nos levanta, esa mano que nos jala a seguir adelante. Así que a tomarse nuevamente la mano de nuestro Señor. Y bueno, hoy traigo la aventura de fe de esta semana, la cual lleva por nombre Claves para una vida sin sufrimiento. Vamos a dar inicio a esta transmisión saludando a nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán y a nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, así como a todos aquellos que ya nos escuchan en diferentes lugares. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde la diócesis, y agradecemos también que sigan nuestros programas y que los compartan, sobre todo compartirlos, porque recuerda que la tarea de cada uno que escucha el mensaje de Dios es no quedarse con él, sino compartirlo. Alguien está necesitado de esa palabra del Señor que puede fortalecer su vida. Así que vamos a iniciar nuestro programa haciendo la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te damos los buenos días. Gracias por tenernos una semana más aquí contigo. Gracias por habernos nutrido con el alimento espiritual que es la Sagrada Eucaristía el día de ayer. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano providente. Gracias también, Señor, porque no te fijas muchas veces en que nosotros recibimos cosas y no nos damos cuenta y no somos agradecidos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para mirar las grandezas que tú nos das, para mirar los milagros que día a día suceden en nuestra vida, para poder ser gratos a tus ojos y tener también esa gratitud por todo lo que tú nos das, Señor, y también por aquello que nosotros pedimos y no recibimos, porque sabemos que a pesar de todo tú estás trabajando en ello. Te pedimos que nos fortalezcas y que nos regales una semana de paz, de sabiduría, de alegría y de entusiasmo para iniciar aquel plan que tú ya tienes trazado en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a dar inicio a este programa Claves para una vida sin sufrimiento. Y bueno, hoy hablaremos si es lo mismo dolor y sufrimiento, porque pareciera que son sinónimos, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en la vida del cristiano? Vamos a ver si el sufrimiento realmente nos sirve para algo o por qué está ahí, para qué se ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana. Vamos a entender tú que seguramente estás sufriendo hoy, esta mañana, por algo en tu vida familiar, social, laboral, amorosa, espiritual, económica, no sé, algún sufrimiento que por ahí debes tener seguramente. Y yo sé que hoy te acercaste a este programa para encontrar esas claves para ya no tener sufrimiento. Quiero decirte esta mañana que le puse claves para una vida sin sufrimiento, porque cuando tenemos esos dolores internos que no nos dejan y que nos duele o la garganta, o nos duele el pecho, o nos duele incluso el estómago, ¿verdad? La cabeza. Hay alguna sintomatología que me hace pensar, estoy sufriendo demasiado. Y hoy te acercaste porque sé que tienes un sufrimiento y quieres encontrar esas claves para una vida sin sufrimiento. Quieres dejar de sufrir. Entonces quiero decirte que lamentablemente el sufrimiento no podemos quitarlo de nosotros, pero sí podemos darle un sentido.
y sí podemos aprender a vivir con él. Entonces, no te vayas, no quiere decir que tu sufrimiento entonces no lo vas a quitar. Lo que sí te puedo decir es que si te quedas al final de este programa, vas a encontrarle ese sentido al sufrimiento y va a ser menos doloroso, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó el sufrimiento para que nosotros podamos aprender de él. Solamente que no le hemos puesto atención a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que él sufrió? ¿Cómo enfrentó el sufrimiento? ¿Qué cualidades, qué rasgos, qué situaciones y cómo salió del sufrimiento? ¿O qué hizo para enfrentar el sufrimiento? No le hemos puesto la atención necesaria a nuestro Señor Jesucristo de esa forma en cómo él se relacionó con el sufrimiento y que nosotros hoy debemos aprender. Así que veamos este tema y aprendamos cómo hacía Jesús. ¿Qué te parece? Para que no te vayas y no digas no tiene sentido entonces y no voy a dejar de sufrir. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el sufrimiento? Entonces, el dolor-sufrimiento lo vamos a entender como aquel dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Quiere decir que el sufrimiento realmente no es algo bonito, no es algo que podamos los seres humanos tener como algo que disfrutamos completamente. Es más, quisiéramos salir inmediatamente del sufrimiento o que durara instantes, ¿verdad? Pero hay quien ha prolongado el sufrimiento toda su vida, años, meses, días. Entonces, yo no sé en qué situación estés tú hoy, pero sé que no la estás pasando bien, porque al ser un dolor o angustia que no te deja estar emocionalmente bien, no te deja pensar, no te deja hacer tus cosas, no te deja tener un sentido a la vida, eso debe ser terrible. Todos lo hemos pasado en algún momento. Algunos en este momento estamos exentos del sufrimiento, pareciera que en nuestra vida todo va bien, pero bueno, son situaciones nada más pasajeras. El sufrimiento siempre está en la vida del cristiano. Así que vamos a ver entonces si es un dolor, cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor prácticamente no es un sinónimo del sufrimiento. El dolor va más allá o habla más de aquellos aspectos físicos que podemos tener y que posiblemente lo podemos calmar cuando vamos con el médico y le dices, oye, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele un brazo, y entonces el doctor lo que hace ante ese dolor físico es darte algún medicamento, un analgésico, y eso va a minorar o a quitar por completo ese dolor que tú estás sintiendo. Pero tú no puedes ir con el médico y decirle, oye, quítame este sufrimiento, porque no va a encontrar cura. Es más, no va a saber de dónde proviene ese sufrimiento, porque es más o va más allá de la cuestión fisiológica, de la cuestión material que podemos percibir, sino el sufrimiento tiene que ver más con las cuestiones espirituales y emocionales de una persona. Entonces, como ves, dolor y sufrimiento pues no es lo mismo. Uno habla de lo que podemos incluso nosotros quitarnos con una pastillita, y el sufrimiento definitivamente necesita otro proceso que ahorita vamos a ver qué podemos hacer para poder contrarrestar este sufrimiento o cómo podemos vivir con él según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el sentido del sufrimiento en la vida humana si yo no lo puedo eliminar de mi persona? Si ahí está, si el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir con él porque él se relacionó con el sufrimiento, entonces ¿qué sentido podrá tener en mi vida? Bueno, el sentido de este sufrimiento no es simplemente una meta a la cual yo debo de llegar, sino más bien es un camino que le da dirección y propósito a tu vida. Ya ahí tenemos una de las primeras características que nos pueden hacer ver lo que el sufrimiento debe tener en cada uno de nosotros. Primero, un camino le da dirección y le da propósito a tu vida. Ay, qué difícil estas palabras. ¿Cómo crees que el sufrimiento le va a dar propósito, verdad? Como que yo en este momento siento que este sufrimiento, en lugar de darle propósito a mi vida, lo que está sucediendo es que me estoy decayendo,
es que estoy en una situación donde no pienso, donde no tengo dirección, donde no tengo sabiduría, donde no tengo un camino que seguir, no tengo ilusión de vida. ¿Cómo puedes pensar que entonces es un propósito a tu vida? Pues fíjate que sí, a pesar de todo eso, se trata de una genuina aceptación del dolor. Entonces, lo que se ve reflejado en la actitud que nosotros tomamos todas las personas ante el sufrimiento, seamos cristianos o no seamos cristianos, eso ya depende de cada uno de nosotros. Veamos cómo a veces el sufrimiento, cuando tú estás sufriendo, lo que pasa es que hay quien se queja, estoy sufriendo demasiado, hay quien se queja, hay quien culpa a otras personas, hay quien se aleja de Dios a causa del sufrimiento, porque de verdad pienso que Dios no es bueno y me está mandando esto porque ya está contra mí, porque ya no me ama. Hay quien se suicida por un sufrimiento de cualquier índole, ¿verdad? Hay quien no lo soporta y todo el tiempo está hablando de no merecer el sufrimiento. No lo soporta, no puede vivir, llora, constantemente tiene sentimiento de tristeza, desilusión, depresión, caen en una situación donde el sufrimiento nos hace que no tenga sentido la vida. Hay quien se enoja incluso ante el sufrimiento, ¿no? Y no entiende qué fue lo que está sucediendo en su vida o por qué está viviendo este sufrimiento. Hay quien maldice incluso la vida que tiene a causa del sufrimiento. Y hay quien con su soberbia piensa que no merece sufrir. Dice, yo no, todos menos yo, ¿verdad? Merecen sufrir todos menos yo. Y eso no habla más que de una soberbia. Entonces, por eso te decía que todo depende de la actitud que nosotros tomamos frente al sufrimiento, cómo vamos a vivir y vamos a asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo en ese sufrimiento. Por eso hoy vale la pena que tú reflexiones qué actitud has tomado frente al sufrimiento. Quiero que te tomes un minutito para que esas actitudes que yo te he dicho, de perder el sentido de vida, desilusionarte, hay quien ha pensado en suicidarse, etcétera, todas las que acabo de mencionar. ¿Cuál ha sido tu actitud frente al sufrimiento? ¿Qué has querido hacer? ¿Cómo te has enojado? ¿Cómo has culpado? ¿Qué has hecho con el sufrimiento cuando te ha llegado estos momentos en los cuales quisieras que no se repitieran, que terminaran inmediatamente? ¿Tú qué has hecho ante el sufrimiento? Una vez que reflexiones, vamos a aprender entonces cuáles son las claves para una vida sin sufrimiento, pero no porque éste dejara de existir, sino para que este sufrimiento que estás teniendo tenga un sentido. Entonces vamos a ver el siguiente texto bíblico que nos habla en Primera de Pedro, capítulo 19, capítulo 2, versículo del 19 al 25, el cual dice así: porque esto es agradable. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo sufres? Mas si haciendo bien son afligidos y lo sufres, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para eso hemos sido llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaban maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, mas ahora hemos vuelto al Padre y Obispo de nuestras almas. Palabra de Dios. De este texto entonces vienen preguntas muy significativas en nuestra vida y reflexivas. Te pregunto, ¿Jesús fue crucificado injustamente? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo no tenía culpa alguna para haber sido crucificado.
fue lacerado injustamente y crucificado injustamente? A esas 3 preguntas tenemos la misma respuesta. Todo sucedió de manera injusta. Entonces, como vemos, el primer punto que tenemos nosotros que ver es que el sufrimiento tiene que ser por una causa injusta. Quiere decir que nosotros muchas veces tenemos sufrimientos y no es que nosotros los estemos buscando, ¿verdad? No puedes tú todo el tiempo decir, voy a sufrir por todo y por todos, para asemejarme a Jesús. Entonces, eso no puede ser en la vida del cristiano, porque entonces tú lo estás propiciando y lo estás buscando. Eso no es una actitud inteligente, que tú tengas toda una vida de sufrimiento y pensar que te estás asemejando a Jesús, porque ahorita vamos a ver que para Jesús también hubo un tiempo establecido para el sufrimiento. No toda la vida estaba sufriendo Jesús. Y muchas veces nosotros sí no la pasamos toda la vida sufriendo. Así que aunque nuestro Señor sí tuvo un sufrimiento de manera voluntaria, también tuvo en el tiempo algo establecido, un tiempo establecido. Porque recuerda que nosotros tenemos potencias como la inteligencia y la voluntad que hacen que nosotros podamos tomar la decisión de ciertas cosas, y en este caso del sufrimiento. Tú decides si quieres sufrir y tienes la voluntad de hacerlo. Entonces, cuando tú dices, ay, no, es que yo sufro toda la vida para alguna situación, o yo quiero sufrir, sí, esa es tu voluntad, pero no es una situación inteligente la que estás tomando. Entonces, como vemos, el sufrimiento es una prolongación. Mira, esto te lo voy a decir literal porque es algo bello, mira. El sufrimiento es una prolongación, extensión de la pasión de Cristo. Es Jesús que te elige para extender un poco su pasión. Es una ramificación, un canal, un conducto. Es Jesús que quiere hacerte partícipe de sus penas, dolores, sufrimientos, para darte a beber una gotita de su pasión. Ese sufrimiento que Cristo te participa, te asemeja a Él, te hace uno con Él y te hace partícipe de los efectos de la redención para que salves almas, se conviertan más almas y las lleves al cielo. El valor del sufrimiento es con Cristo, si no, no tiene sentido. Entonces, como vemos, el sufrimiento es una cruz grande, muy grande, o para algunos es una cruz chica. Claro, el Señor le da a cada uno sus propias batallas. Y es ahí, en esa cruz pequeña o chica, donde está el crucificado. Tú eres la cruz, y cuando estás sufriendo, es Jesús padeciendo en ti. Fíjate qué bello, ¿no? El verso que acabamos de, la cita bíblica de Pedro que acabamos de escuchar, en el verso 21 nos dice, porque para esto hemos sido llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, cuando yo me unifico a Jesús, es para seguir sus huellas, para seguir su camino. Lo debemos imitar, ir atrás de Él, siguiendo ese caminar de Jesús, esa misma forma de proceder de Jesús. Así empieza a relacionarse Él con el sufrimiento. Fíjate qué maravilla. Él sufrió siendo justo. Algunos de nosotros también hemos tenido sufrimientos a causa de ser seguidores de Jesús. ¿No te ha pasado? Incluso en tu propia casa, en la familia. Cuando a lo mejor en tu casa o en tu familia ya no te quieren apoyar a que vayas a hacer un servicio, a que estés predicando en la iglesia, a seguir a Jesús, a dar un servicio. Ya la familia ya no quiere. Entonces ya no te dejan acudir a tus pláticas. Pero recuerda que el mártir es la más grande imitación de Cristo, porque son aquellos que han muerto por causas justas sin haberlas provocado. Entonces puede ser que tú estés también en una causa justa y estés sufriendo a causa de todo ello.
siéntete alegre, regocíjate en el Señor, porque entonces te ha elegido para esa redención. Tu sufrimiento que estás teniendo también tiene un sentido, o empieza a tener un sentido a partir de hoy, porque no te habías dado cuenta que el Señor te ha elegido y te ha dado a beber de esas gotitas del cáliz para la salvación de otras almas. También te conviertes en un mártir sin que tú lo hayas provocado. Así que alégrate, el Señor te ofrece ese sufrimiento y dale sentido, pero no te alejes de Jesús. Solo resiste la injusticia y sigue los pasos del Maestro. Entonces, si te das cuenta, todos fuimos salvados por las llagas de Cristo. Él nos salvó, y entonces las llagas de nuestro Señor Jesucristo son justificación, sanación, perdón. Es alcanzar el cielo mismo. Algunos teólogos han manifestado que fueron 5,480 los azotes o llagas sangrantes que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tú imagínate eso en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es una cantidad excesiva. Sabemos que fueron muchísimos. Sin embargo, quienes se han dedicado al estudio teológico de todo esto refieren, aunque no es una cantidad específica o que podamos tener la certeza de que así fue. Sin embargo, al leer la Sagrada Escritura nos podemos percatar que efectivamente fueron una cantidad excesiva lo que nuestro Señor Jesucristo recibió. Entonces estos teólogos dicen que fueron 5,480 azotes o llagas sangradas, fíjate. Eso aunado a la coronación de nuestro Señor, que también tuvo dolores y sufrimientos, más los golpes que recibió, los puntapiés, los escupitajos, las bofetadas, la desnudez que tuvo y cuando fue clavado en la cruz y elevado para la salvación de cada uno de nosotros. Por eso decían y dice la Sagrada Escritura que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba irreconocible. Imagínate todo esto que nuestro Señor sufrió por causa de todos nosotros. Ahí en ese madero, en lo alto, por todas las culpas morales, espirituales nuestras, y todo ese sufrimiento fue injustamente, pero tenía un propósito, que era la salvación de la humanidad. Entonces hoy Jesús nos enseña cómo debemos relacionarnos con el sufrimiento, por causas injustas, pero además debe tener un propósito. El propósito de nuestro Señor era la salvación de la humanidad. Yo te pregunto entonces, ¿qué propósito tiene el sufrimiento que tú estás teniendo hoy? Cuando el Señor ha ganado nuestra vida para nuestra felicidad, para nuestra ilusión en la vida, para que seamos felices en una palabra. Entonces, si el Señor quiere que seamos felices, ¿por qué te empeñas en que tu vida esté llena de sufrimiento y pasas días, meses, años o toda una vida de sufrimiento, cuando el Señor sí le dio sentido, pero fue por la salvación de la humanidad? Te pregunto, ¿tú tienes sufrimientos, pero estos están teniendo algún sentido? ¿Sabes por qué son? O más bien, ¿para qué estás sufriendo? Pregúntate, ¿para qué estoy sufriendo? ¿Tienes ya la respuesta? Si la tienes, y es un sufrimiento injusto y un propósito, estás siguiendo las huellas del Maestro. Para eso hemos sido llamados, para seguir las huellas del Maestro. Tú puedes tener actualmente sufrimientos como enfermedades. Hay quien está en una cárcel o tenemos a un familiar en la cárcel y eso nos hace sufrir. Pobreza, ¿tienes ese sufrimiento de pobreza? Riqueza, tú dirás, ¿cómo crees? Alguien no sufre cuando tiene riqueza. Claro que también hay sufrimiento en la riqueza, porque es una cruz muy, muy grande aquel que tiene riqueza. ¿Sabes por qué? Porque aquel que más se le da, más se le pide. Y recuerda la parábola de los talentos. El Señor te da a manos llenas y te va a pedir cuentas de qué has hecho con esa riqueza, si ha servido para glorificar su nombre o ha servido para vanagloriarte tú. Entonces la riqueza es una cruz muy grande que genera también sufrimientos.
Has tenido tal vez problemas familiares, has tenido falta de amor, tal vez estás sufriendo porque no puedes tomar decisiones, tal vez tienes un sufrimiento de desamor en la pareja o en la familia, o un sufrimiento en algún grupo parroquial. Entonces, con tu sufrimiento, estás completando la pasión de Cristo, si tú le das sentido. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que si yo estoy completando la pasión de Cristo? Bueno, entonces, ¿qué le hizo falta a la pasión de Cristo? ¿No la terminó? ¿O se quedó incompleta? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Sabes qué le falta a la pasión de Cristo? Le faltas tú. Y así nos sumamos todos. Jesús siempre nos incluye en todo lo que Él hace. Entonces, en esa pasión, lo único que le faltas eres tú. Y por eso te invita a que formes parte del sufrimiento, pero con un propósito. Entonces, nuestra vida tiene que ser la imitación de Jesús y de la vida cristiana. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue conducido a Getsemaní, y aquí en este monte del Getsemaní hubo un sufrimiento a tal grado que de verdad el Señor incluso presentó, según los estudios científicos que se han hecho ahora con todo lo que hemos recopilado de esos momentos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, Él tuvo un sufrimiento grandísimo, a tal magnitud que tuvo manifestaciones somáticas de sudor de sangre, que le llamamos hematidrosis, que este sudor de sangre le cubrió todo el cuerpo y corrió grandes gotas de sangre hasta llegar a la tierra, según nos lo manifiesta el evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 43. Imagínate cómo era el sufrimiento que hasta sudó sangre nuestro Señor. Entonces fue conducido al Getsemaní. De ahí fue conducido al pretorio. Entonces ahí también a ti te espera la flagelación, la condenación y cargar tu cruz. Fue conducido al Calvario, donde te espera también el despojo, la exhibición, la desnudez, igual que nuestro Señor, porque seguimos las huellas del Maestro. Y después fue conducido a la crucifixión y lo dejamos ahí, elevado, tras horas de agonía. De ahí fue al sepulcro y de ahí al cielo y la resurrección. Eso fue el caminar de nuestro Señor en ese sufrimiento que Él tuvo y que todos conocemos y hemos leído, hemos reflexionado y hemos analizado y también hemos sufrido. Entonces, si recuerdas tú que Él muere, pero también resucita y pasa por todas estas etapas, nosotros al seguir las huellas del Maestro, también vamos a pasar por lo mismo. Vamos a ser conducidos al Getsemaní, de ahí al pretorio, de ahí al Calvario, después a la crucifixión, al sepulcro y después al cielo y a la resurrección. Y obviamente obtener la gloria que el Señor nos ha prometido. Entonces, por eso no debemos nosotros de querer exentar etapas en nuestra vida. El sufrimiento también es parte de la vida del cristiano, de la santificación de cada uno de los cristianos. Por eso es que toda enfermedad que podamos tener es sanadora y es una purificación. Nos purifica a nosotros como enfermos, pero ¿qué crees? Que también purifica mucho a la familia que la está padeciendo con nosotros. Porque a veces a través de una familia, a través de una enfermedad que estamos padeciendo, la familia se une, la familia se hace sensible, la familia aporta recursos económicos cuando a veces no damos nada, pero ante la necesidad de nuestro enfermo, nos vamos purificando en todas esas avaricias, egoísmos, separaciones, desuniones. Entonces date cuenta cómo un suceso que podamos estar sufriendo, cuando un hermano tuyo tiene alguna situación, seguramente te va a doler y eso va a hacer que también tú tengas una forma de unirte en ese sufrimiento con tu hermano. Entonces es un medio de purificación.
todo este sufrimiento no nada más nos llega a nosotros entonces la purificación, sino a todos aquellos que nos rodean, porque después de la purificación te vendrá la pena y la colaboración con Cristo en la conversión de los pecadores. Fíjate cómo el sufrimiento te va a hacer que tú colabores también con el Señor en la conversión, porque ese familiar egoísta que no daba ni un peso, o ese familiar que no le dolía el sufrimiento de los demás, o que no colaboraba a lo mejor contigo o en cuidar al enfermo, también está haciendo la conversión de otras almas. A través de ese sufrimiento que estás teniendo, también viene la conversión de todos ellos. Nos viene esta purificación también, la salvación de las almas, y por último, tu santificación. Así que el sufrimiento que salva es el que se vive en unión con Jesús. El apóstol Pedro nos dice que nadie puede ser probado más allá de su fe. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu fe mide 10 centímetros, pues entonces la prueba que el Señor te va a mandar va a ser de 10 centímetros, no te preocupes. Si tú ya vas más adelante, ya tu fe es de 10 kilómetros, seguramente la fe que tú debes tu fe o los sufrimientos que el Señor va a mandar a ti van a ser de 10 kilómetros, porque ya estás ahora sí que en las grandes ligas, ¿verdad? Como decimos nosotros en la fe cristiana. Entonces no te preocupes por el sufrimiento que llega a ti. Te puedo asegurar que el Señor es tan misericordioso y amoroso con cada uno que no le manda cualquier batalla a las personas, no te va a mandar más de lo que tú pudieras soportar. Así que en ese tamaño de tu cruz, así va a ser el sufrimiento que vas a tener. Porque cada uno de nosotros somos particulares y somos especiales, y el Señor está pendiente de cada uno de nosotros y no nos va a dar nada que no podamos soportar. Recuerda también que todos fuimos sanados a causa de las heridas de Jesús, y eso también lleva un gozo, una alegría, porque se cumple la voluntad de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos también que vigilar que en nuestro sufrimiento también se esté cumpliendo la voluntad de Dios. No sufrir por sufrir, ¿eh? No tiene sentido que tú te la pases triste, desilusionado, en depresión, ahí tirado en la cama, sin hacer nada, sin bañarte, sin tener sentido de vida. No tiene sentido eso, ¿eh? Si no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Por las llagas de nuestro Señor, nosotros fuimos sanados, y así fue como se cumplió la voluntad de Dios Padre. Así que, échale coco. Piensa si tu sufrimiento, el que tengas actualmente, se está cumpliendo la voluntad del Señor. Recuerda que el Señor también se ofreció de manera voluntaria al sufrimiento. ¿Tú te estás ofreciendo o se te está imponiendo el sufrimiento? Y además a lo mejor estás pensando, es que no me queda de otra más que aceptarlo, no tengo de otra con esto que estoy viviendo. Pues espero en este sufrimiento, a veces decimos que los demás sean felices aunque yo no lo sea. Eso se llama victimismo, y eso no te conduce a nada, eso no se asemeja en nada a nuestro Señor. Si haces el bien y ello te genera sufrimiento, te asemejas a Jesucristo. Pero si tú te engañas haciendo el bien y quejándote, entonces el sufrimiento no tiene sentido. Porque imagínate tú a nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a esa pasión de la que te estoy hablando, de esa muerte y resurrección, diciendo, ay, si estos no fueran tan pecadores, yo no estaría aquí. Ay, qué lástima que no todos sean buenos, porque si fueran buenos yo no tendría que estar aquí. Yo dando mi vida y mira nada más estos, unos sí me quieren y otros son de lo peor. No tiene sentido esto. Entonces nuestro Señor nos enseña que todo sufrimiento debe tener un sentido. Incluso Jesús pudo haber pensado, ¿por qué mi Padre me pide esto si estas personas ni son buenas? ¿A quién debo salvar o por qué los debo de salvar? ¿Te imaginas a Jesús sufriendo y quejándose de todo eso? Entonces, ¿tu sufrimiento te genera quejas? ¿Te genera malestar, rabia, ira? ¿Qué te genera?
placer? ¿Qué genera en ti el sufrimiento? Vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos que su sufrimiento era cierto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí me gustaría que observes la palabra necesario. Es necesario que padezca. Es necesario que lo maten. El sufrimiento de Cristo entonces fue el plan de Dios para la salvación del mundo. Es necesario. ¿Qué quiere decir cuando decimos es necesario? Ahí sí ya no hay de otra, pero tiene el propósito, que fue la salvación del mundo. Entonces, ¿el sufrimiento que tú tienes actualmente es necesario? ¿Realmente es necesario? Analízalo. Ve hasta la profundidad de tu corazón y de tu mente y analiza si ese sufrimiento es necesario. Entonces, el sufrimiento es una alerta que todos tenemos y debemos ponerle mucha atención para asemejarnos a Jesús. Porque cuando se manifiesta como dolor, ese dolor puede ser físico o emocional, quiere decir que alguna estructura orgánica está en peligro. El cuerpo está entrando en un estado de alerta, y si este estado de alerta es demasiado, el cerebro lo que hace es que se desconecta para evitar más daño. Y es ahí donde tú empiezas a desilusionarte, a caer en depresión, a enojarte, a culpar a los demás, a culpar al mismo Dios por qué te hace esto. Cuando estos daños son producidos en estructuras orgánicas ajenas al sistema nervioso central, se denomina como una alerta física. Y es cuando se produce una ruptura entre lo esperado y lo obtenido. Y así es como nos genera la alerta emocional. Estoy sufriendo demasiado. Algo en mí no está bien. Ya no quiero estos días. Entonces ahora ya podemos entender y darle respuesta a las preguntas que siempre tal vez nos hemos hecho o alguien ajeno a nuestra religión, a lo que profesamos, tal vez nos han hecho. ¿Cuáles son estos? Pues, ¿por qué esta persona está tan lleno de maldad? Y le preguntas a Dios, ¿y por qué no la detienes? Esa persona también está sufriendo con la maldad que hace. Te aseguro que no la pasa bien. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios siendo Dios no detiene esa maldad en esa persona? Pues porque el sufrimiento en esa persona también debe tener un sentido. Pero cada uno de nosotros debemos encontrarlo. Además, cuando esas personas actúan en la vida ordinaria, también nos causan sufrimiento. Te quitan tu bolsa, a lo mejor delinquen de una manera tan vil, podemos decir, me genera sufrimiento. Te quitaron algo. Sufren ellos y sufres tú por lo perdido. Entonces, ambos debemos darle sentido al sufrimiento. Otra de las preguntas es, ¿por qué sufren las personas buenas y amables, mientras las personas malas parecen prosperar? ¿Te suena esta pregunta? ¿Te la has hecho alguna vez o te la han hecho? Yo creo que sí, y no tenemos cómo contestarla. También el Señor espera que estas personas le den sentido a su vida. La siguiente es, ¿por qué permitiste que existiera y persistiera desde el principio de la humanidad el sufrimiento? Bueno, porque a través del sufrimiento nosotros nos vamos a santificar. Vamos a encontrarle sentido y vamos a seguir las huellas de Jesús. Entonces todo debe tener un sentido. Pero a veces nuestra capacidad no da para más y nos quedamos sumergidos en el sufrimiento y pensamos que es lo que Dios me ha mandado. Es lo que Dios quiere para mí y lo acepto como es, pero no le doy ni propósito, no hago que sea la voluntad de Dios y entonces se pierde el sentido del sufrimiento, las huellas que nosotros debemos de seguir de nuestro Señor. La siguiente pregunta, ¿dónde estás cuando sufrimos pruebas y tribulaciones? ¿Te ha pasado que de repente tienes una situación tan difícil que el sufrimiento es tal que tú ya sientes que no aguantas? Le pides al Señor, lo invocas, su presencia y pareciera que Dios no te escucha.
Y así te lo preguntas, ¿dónde estás? No que tú estás cuando sufrimos, no que tú estás en ese sufrimiento. Créeme, el Señor está trabajando también en ese sufrimiento. Está poniendo delante de tus ojos circunstancias, palabras, personas, experiencias que debes abrir muy bien tus ojos para que te sirvan como propósito de sufrimiento y de medio de santificación. El problema es que nos centramos más en el sufrimiento que en las áreas de oportunidad que nosotros podemos tener para darle ese sentido que Dios quiere. Buscar la voluntad del Señor. ¿Para qué estoy pasando todo esto? Pero me centro tanto en el sufrimiento que mis ojos se cierran, mis ojos espirituales se cierran para ver las oportunidades que el Señor me está haciendo, que yo pudiera crecer, santificarme. Hay veces que decimos, si Dios es bueno y poderoso a la vez, ¿por qué no elimina el dolor y el sufrimiento? Y sí, nos lo hemos preguntado muchas veces, si Dios lo puede todo, ¿por qué no lo quita? ¿Por qué? ¿Por qué permite que estemos así sufriendo? Y bueno, eso cabe solamente en la mente humana. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente quiere placer, quiere vivir la vida feliz todo el tiempo, que no haya tribulaciones, que no tengamos entonces esos medios de santificación. Entonces, si fuera así ya todos estaríamos salvados. Si fuera así no tendríamos que tener ningún mérito para obtener el premio de la vida eterna. Y todos iríamos en automático a esa vida eterna sin ningún sufrimiento, sin ninguna necesidad de hacer algo más. Pero Dios en su sabiduría sabe que tenemos también que luchar por todo aquello que necesitamos y queremos obtener. Entonces, la pasión de Jesús sucedió en unas horas y tuvo sentido. Y además su sufrimiento no duró toda su vida. El sufrimiento de Jesús también tuvo un lapso. Imagínate que Jesús se hubiera quedado en el sufrimiento toda su vida y siguiera sufriendo incluso por nosotros que seguimos siendo pecadores, porque no hemos cambiado lo suficiente. Imagínate que siguiera en ese sufrimiento. Entonces, ¿qué nos enseña el sufrimiento? Que también hay un tiempo. No puedes estar sufriendo toda la vida, y menos por la misma circunstancia. Dale sentido y dale su tiempo, solamente así como nuestro Señor, bajo esa relación que Él tuvo con el sufrimiento y que hoy nos enseña cómo relacionarnos nosotros. Dale un tiempo. Y si ya no tiene sentido, deja de sufrir por aquello que tú estás pensando que va a traer un beneficio para los demás. Tal vez no sea así. Tal vez tengas que cambiar de estrategia. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Y qué sentido tiene este sufrimiento? El sufrimiento entonces está ligado a la condición humana. Es inherente al ser humano, ahí está, ahí permanece. Por eso te dije al inicio, yo sé que estás aquí buscando esas claves para una vida sin sufrimiento. Pues no las vas a encontrar como tal, pero sí le puedes dar sentido a tu sufrimiento. Y entonces ese sufrimiento dejará de ser tan doloroso, tan desilusionante, y entonces vas a, tomándote de la mano de Jesús, ese sufrimiento lo vas a tener, sí, ahí va a estar, porque es parte del ser humano, ahí lo puso nuestro Señor, y ya sabemos ahora para qué. Pero tomado de la mano de Jesús, todo va a ser más fácil, va a tener un tiempo, vas a encontrarle sentido, vas a ponerle el objetivo para el cual estás sufriendo, y sobre todo vas a fijarte si esto es la voluntad de Dios. Y si no, mira, aléjate y deja de sufrir. Cámbiale de tema, cámbiale a tus pensamientos. Deja de pensar tanto en esa situación por la cual estás sufriendo y cambia la página. Vamos a lo que sigue. Estoy sufriendo porque quiero, porque decidí sufrir sin ningún objetivo. Nuestro Señor fue directamente al sufrimiento por voluntad propia con un objetivo. Entonces, toda persona ha pasado o tiene que pasar este tipo de dolor interno en algún momento de nuestra vida. Y lo podemos encontrar en numerosas ocasiones que nosotros tenemos
en nuestra vida cotidiana, en una ruptura amorosa, en alguna pérdida de algún ser querido. Sobre todo las pérdidas de los seres queridos a veces nos dejan en el sufrimiento por todo lo que nos queda de vida. Y para eso no tiene sentido. El Señor, incluso en su propia muerte, cuando Él muere tiene un sentido, la resurrección. Ahí está el sentido. Él sabía que iba a resucitar. Entonces, si tú también estás sufriendo por la pérdida de algún ser querido desde hace muchos años y sigues ahí, no tiene sentido. Colócalo en las manos de Jesús y dale el sentido. Señor, espero la resurrección de mi ser querido. Y empieza a ser feliz. Empieza a darle sentido a tu vida. Porque también el sufrimiento hace que perdamos el sentido de la vida. Perdemos a veces un trabajo, ¿verdad? Y eso nos genera también sufrimiento. A veces tenemos altas exigencias impuestas por otros o por uno mismo y nos genera sufrimiento. A veces tenemos problemas emocionales, sociales, económicos, políticos incluso, ¿verdad? Porque sufrimos hasta por el gobierno que tenemos y muchas veces estamos ahí sufriendo y ni sentido tiene. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿cuántas personas conoces que no hayan experimentado dolor o sufrimiento por problemas o dificultades como los que describimos anteriormente? Y yo sé que tu respuesta va a ser que no conoces a nadie. Todos hemos pasado por alguno de ellos. Otros, tal vez más adelante. Otros estamos en este preciso momento sufriendo por algo. Entonces, a veces las personas acuden a terapias afligidos por experiencias dolorosas, tristezas, ansiedad, culpa, miedo, no sé, por algún pensamiento o idea obsesiva, creencias limitantes, recuerdos desagradables, pérdidas con las familias. Y vienen con el objeto principal de que ese terapeuta les quite ese malestar para que así puedan continuar con sus vidas y empezar a vivir de una manera mucho más placentera e indolora. Y ante todo esto, tratamos de no experimentar dolor o sufrimiento, evitando y controlando este tipo de experiencias. Y estas pueden consistir, ¿cómo las podemos controlar? Pues bebiendo alcohol, intentas eliminar el pensamiento, ignoras la experiencia, sales a correr demasiado, haces demasiado ejercicio, ¿verdad? Para olvidar. Ves series hasta que te acabas la serie, ¿no? En 2-3 días ahí sentado en el sillón, te desconectas. ¿Y qué haces entonces con el sufrimiento? Solo lo anestesias para no sentirlo. Acuérdate que la anestesia es para no sentir. Y entonces haces todas estas cosas, comes demasiado, duermes demasiado porque ya no quieres sentir y te estás anestesiando. Entonces, en definitiva, hablamos del abandono de comportamientos efectivos para evitar aquello que no nos gusta. Y entonces la persona ahí se ve atrapada no tan solo en el sufrimiento inicial o en el original, sino ahora con las conductas que empieza a hacer, a desarrollar y a hacerlas parte de su vida como un hábito. Ahora ya sufro por otras cosas. Entonces, ¿podemos eliminar el sufrimiento fácilmente? Pues todo depende de ti. Realmente depende de ti. ¿Cómo? Como una aceptación, como una alternativa que tenemos. Acepto el sufrimiento y le doy sentido y hago la voluntad del Padre. Y la aceptación no quiere decir que vas a aguantarlo, que te vas a resignar, que vas a tolerarlo, sino que vas a elegir las experiencias tal y como suceden, así como son, la realidad tal como es, como la estás viviendo. Vas a ser plenamente consciente con una actitud de curiosidad y apertura. Asimismo, la aceptación constituye una postura abierta, flexible y receptiva con respecto a la experiencia que estás viviendo. Pero vas a abarcar vivencias que se preferirían no tener, ciertamente, no quisiéramos, pero ahí están. Vas a tener experiencias que no son tan deseables, pero vas a abrir un espacio
donde vas a experimentar determinados aspectos sin emitir juicios, sin enredarte mentalmente con ellos. Y así vas a aceptar con una disposición de estar abierto, receptivo y flexible a lo que viene. Entonces, así vas a vivir también la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo que se relacionó con el sufrimiento, tú también. Aprende de las huellas del Maestro. El Maestro nos enseña cómo debe ser el sufrimiento. Deja entonces de estar sufriendo sin tener ningún sentido. Ya vimos que el sufrimiento humano ahí está, pero también no lo prolongues. El Señor ya le dio sentido a tu vida. Entonces, hoy te invito a que cambiemos de actitud respecto a aquello que nos hace sufrir, aquello que no nos gusta, aquello que tenemos como ya algo, como si fuera nuestra vida ordinaria, el sufrimiento, y me levanto y, en lugar de darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por la alegría de vivir, decimos, gracias Señor por estos sufrimientos que tengo hoy, y mañana voy a sufrir, y pasado mañana y toda la vida voy a sufrir. No, eso no quiere nuestro Señor. Así que te invito a que nos hagan ver tus comentarios, a ver cómo tomas tú el sufrimiento. Sé que algunos estamos sufriendo por ahí. Espero que cambies de actitud. Nos dice Sofis, buenos días Erika, Dios la bendiga y cuide. Gracias. Ángeles Robles, buenos días, bendiciones. Gracias por compartir. Cuando sentí la decepción por parte de mi familia, me refugié en nuestro Señor Jesús y pensé que no se cae una hoja del árbol si no es por la voluntad de Él. Y lo acepto con amor. Él sabrá cuándo cambie mi situación. Gracias. Así es, Ángeles, tú tienes mucho que hacer también por eso. Gracias, Cristina, por el corazoncito. Soco Honorato, el sufrimiento está unido al amor de Cristo, porque sin sufrimiento no hay redención. Así es. Silvis Alvarado, excelente reflexión. Una hermana mía que estaba alejada de mí me sorprendió de su acercamiento conmigo ante una situación de salud que estoy pasando y me dejó con la boca abierta y le di gracias a Dios por ese milagro. Entonces dale gracias a Dios por el sufrimiento que tuviste, ¿verdad? Ahí está la conversión de nuestros seres queridos. Ángeles Flores Cortés, gracias por esos corazoncitos. A José Raúl, el amor de Dios es maravilloso. Así es, José Raúl. Marisa Espinosa, gracias por enseñarme que el sufrimiento no es un castigo de Dios, al contrario, es parte de mi crecimiento al amor de Dios, es parte de la conversión. Genial, Marisa. Gracias, Ángeles Robles, por esos corazoncitos. Hermanos, pues qué bueno que hemos entendido que sufrir debe tener un sentido. Así que, si vas a sufrir el calor, dale un sentido también. Ponte guapo, broncéate y así ve por la vida dándole sentido a todos esos sufrimientos que tienes, ¿sale? Pero sobre todo, sé muy feliz y dale gracias al Señor por el sufrimiento que Él tuvo, ya lo padeció y hoy nos enseña cómo relacionarnos nosotros con el sufrimiento. Así que nos vemos en 8 días en una nueva aventura de fe. Que tengan una semana espléndida y maravillosa. Aquí nos encontramos. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.